todos los matrimonios que van a acompañarnos a este evento donde invitamos al apóstol. ¿Se acuerdan del apóstol Acuña? Bueno, él va a estar compartiendo en este congreso y pláticas que se van a estar dando, y esta vez invitamos a su esposa para que nos hable también acerca del matrimonio. Hay un cupo limitado por el salón en el hotel donde vamos a estar teniendo la cena baile, por eso les animo a que se inscriban con tiempo. Hoy son las preinscripciones, hoy se pueden preinscribir, dar un adelanto y luego ya pueden pagar toda la cantidad el siguiente domingo. Y es importante para poder saber cuánta gente, porque es una cena baile en el hotel. Necesitamos decir cuántas personas van a estar para que se prepare todo y esté todo bien organizado con el tiempo que nos solicitaron. Entonces les animo a todos los que nos van a acompañar en este evento que pues se vayan organizando para tener estos próximos, el día de hoy y en la próxima semana, y creo que la siguiente el 15 o el 18 para cerrar o algo así, el 18 para cerrar y poder tener este evento y disfrutarlo. Hemos estado aprendiendo sobre la libertad a la que Dios nos ha llamado, la libertad que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros la podamos disfrutar. Y el día de hoy voy a seguir uniendo esta bendición de Dios de lo que es la libertad con lo que hemos estado considerando acerca de los 10 mandamientos. El hablar de los mandamientos de la ley de Dios, estamos viendo que lo que sostiene a esos mandamientos son sus principios, el principio que hay detrás de cada mandamiento. Y ese principio que hay detrás de cada mandamiento es la bendición con la que nosotros podemos ver el por qué Dios está estableciendo eso para con su pueblo, para con los suyos. Y hoy vamos a ver el tercer mandamiento. Y lo voy a llamar el principio de la humildad. El principio de la humildad. Y vamos a considerarlo conforme a lo que Dios nos va mostrando en su palabra, para que podamos vivir y movernos en ese principio, hacerlo parte nuestra. La palabra de Dios es para vivirla, para establecerla en el corazón y para que nuestro corazón sea cambiado y nuestra vida sea transformada. Las verdades de Dios son espirituales y entra a nuestro espíritu y va reorganizando todo nuestro corazón y todo nuestro ser para que sea cambiado desde esa perspectiva, porque la palabra de Dios en primer lugar es para creerla. Y cuando nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, cambia por completo nuestra manera de sentir, de ver, de entender las cosas, porque el fundamento es lo que tú y yo creemos. Por eso la vida cristiana, la vida espiritual, se sostiene en la fe que tú tienes a la palabra que Dios ha declarado para nosotros. Y vamos a orarlo, vamos a pedir al Señor que prepare nuestro corazón, que podamos estar abiertos en esta mañana a lo que Él quiere hacer en nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta mañana tan llena de lluvia. Gracias por la riqueza que trae al campo. Y gracias, Señor, porque nos permites ver nuestra fragilidad y nuestra debilidad también. Nos permites ver que tú eres Dios, que eres el Señor, que estás por arriba de toda tu creación y que somos hijos tuyos, que hemos sido creados para tu gloria. Te pedimos, Padre, que tu palabra toque las cuerdas de nuestro corazón, que podamos vivir creyendo en ella, movernos por lo que tu palabra nos dice y no por lo que nosotros consideramos y valoramos como importante. Ayúdanos a quitar todo lo que la religiosidad ha establecido sobre nuestra vida y que podamos ser libres para ser uno contigo, uno con la gente, la misma persona y la misma esencia de Jesucristo sea manifestada a través de nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre,
en el nombre de Jesús. Amén. Este principio de la humildad, que es el tercer mandamiento, vemos que la humildad es lo opuesto a la soberbia. En la soberbia es cuando nosotros somos los más importantes. Y cuando una persona es humilde es que tiene la capacidad de reconocer su condición, su naturaleza, su fragilidad, sus debilidades, y puede reconocer que depende de Dios y se pone por abajo de las personas, valorando a las personas como más importantes a Él. Y eso no nos hace ni incompetentes, no nos hace que nuestro corazón se endurezca. Y estos 10 mandamientos, si nos damos cuenta, están divididos en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos es para que nosotros tengamos una relación correcta con Dios, y los siguientes 6 mandamientos es para que tengamos una relación correcta, sana, con la gente que nos rodea. Es lo que Dios está estableciendo, y lo establece cuando quiere que su pueblo se acerque a Él, cuando quiere que su pueblo lo escuche a Él. Le da Dios 10 formas, 10 principios, 10 fundamentos con los cuales puede restaurar su relación con Él y su relación con la gente que nos rodea. Y estos principios es para que tengamos una relación no solamente superficial con Dios, sino para que podamos tener una relación profunda con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y por lo tanto vamos a considerar lo que dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 7, da y declara este mandato. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nos pone dos verdades. La primera es que no tome el nombre del Señor mi Dios, del Señor tu Dios, en vano. Y Dios está insistiendo en que no tomemos a la ligera el nombre de Dios, que no invoquemos el nombre de Dios para algo que es solamente una proyección de nosotros, pero sin ese significado que tiene nuestra vida. Porque el nombre de Dios habla del carácter de Dios, de la persona de Dios, de cómo es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? El nombre lo define. El nombre empieza a revelarnos la naturaleza de nuestro Dios. Y por eso la Escritura, hablar del nombre de Dios, sabemos que es un sinónimo de hablar de Dios, pero aquí es hablar del carácter, de la esencia de lo que es nuestro Dios. Y si recordamos cuando a Jesús le dicen, Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a tener una relación con el Padre, a establecer una comunión con Dios. Y Jesucristo con lo que empieza dice: santificado sea tu nombre. Y está poniendo como algo apartado, algo separado, algo que es muy importante, el nombre de nuestro Dios. Que eso lo pongamos, que es lo que establece. Por eso cuando hablamos de santificar, estamos diciendo: estoy apartando porque sé lo que es mi Dios, sé lo que significa y el carácter de mi Dios. Dios expresa y se manifiesta siempre en lo que envuelve y la necesidad que todos tenemos, que es el amor. Y está diciendo que sea apartado esa esencia de Dios sobre todas las cosas en nuestra vida. Y lo va estableciendo. Y empezamos a ver cómo el nombre de Dios en el Antiguo Testamento aparece más de 6,800 veces, aproximadamente unas 7,000 veces aparece el nombre de nuestro Dios. Y nosotros lo conocemos como Jehová, Yahvé, Yahweh, como lo han venido traduciendo. Pero esta traducción que nosotros escuchamos o que nosotros vemos,
Si nos damos cuenta, en el hebreo antiguo no se usaban las vocales, solamente se usaban las consonantes. Y son 4 consonantes. Por eso se le llamaba tetragrama. Tetra, 4, grama, letras. Y esas 4 letras era el significado de lo que es el nombre de Dios. Y ese nombre de Dios quiere decir el que es, el que será y el que ha sido, el que fue. Está hablando de la esencia que envuelve el todo. El nombre de Dios es el todo, el creador de todas las cosas. Y vemos cómo el nombre de Dios empezaron a ponerle la letra Jehová y luego Yahvé, empezaron a ponerle vocales para poder, y esto fue sobre todo los teólogos católicos en el siglo XIII, cuando empezaron a ponerle esas vocales para tratar de explicar para toda la gente lo que significa el nombre de Dios. Y significa, cuando pones el nombre de Yahweh, cuando le ponen las vocales, es un significado causativo, y es aquel el que causa la existencia, el creador de todas las cosas. Y vemos que el nombre de Dios, Israel fue exiliado y fue mandado al exilio, más o menos en el año 594 antes de Cristo. Y fueron exiliados, y dice la Escritura, porque pronunciaron el nombre de Dios en vano. Y cuando leemos eso, los judíos, a partir del año 600 antes de Cristo, dejaron de pronunciar el nombre de Dios, dejaron de escribir el nombre de Dios, como que era algo como muy sagrado por lo que ellos vivieron y los que ellos establecieron, porque habían profanado el nombre de Dios. ¿Pero a qué se refiere? Porque a veces malentendemos el proclamar o el profanar el nombre de Dios con declarar el nombre de Dios. No dice que no el que hayan declarado. Está hablando la Escritura de que ellos profanaron. Y nos enseña la palabra que cuando tú declaras el nombre de Dios, estás diciendo que lo que te define, tu persona, tu carácter, tu esencia, es el Dios en el cual tú crees, en el cual tú te mueves, en el cual tú vives. Es como cuando el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, era la expresión de la bondad y de la naturaleza de Dios, pero ellos dejaron de vivir conforme a los principios y los fundamentos de Dios. En su sinagoga eran una persona, pero cuando salían, cuando vivían y cuando estaban entre las naciones, se avergonzaban de ese Dios y lo omitían para hacer negocios, para tener interacción con la gente. ¿No será que ahora nos pasa lo mismo cuando nosotros nos decimos que somos cristianos? Y no porque tengamos una denominación. El decir que tú y yo, que has decidido creer en Jesucristo y que Jesucristo es el centro de tu corazón y el centro de tu vida, tú dices: es que yo soy cristiano, porque mi vida se rige bajo los fundamentos de la palabra de Dios. Y para mí lo más importante es mi Dios, en quien me muevo, en quien creo, en quien vivo. Pero cuando empezamos a tener interacción con los amigos, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, ya no reflejo mi cristianismo. Ya me empiezo a vivir como la gente vive, a hablar como la gente habla, a tener los valores que la gente tiene, a mostrarme como la gente es. Entonces estoy profanando, estoy quitando la esencia y diciéndome cristiano. Cuando me conviene, yo soy de una manera, y cuando no me conviene otra cosa, ese cristianismo, esa esencia, la dejo de vivir.
Y a eso se refería a Dios, con que ellos profanaron mi santo nombre. Ellos no le dieron ese respeto a vivir en esa unión con Dios donde quiera que ellos iban y donde quiera que ellos estaban. Vemos cómo en el libro de Ezequiel nos enseña un poquito, cuando ellos están en el exilio, lo que Dios está hablando acerca de su pueblo. Y dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. ¿Cómo va a ser profanado el nombre de Dios entre las naciones? Porque su pueblo, en lugar de reflejar al Dios en el que ellos decían que creían, en quien ellos decían que estaban sustentados y su nación estaba sustentada en ese nombre, lo dejaron de vivir así. Dice: y diste otra imagen, tu imagen, te comportaste como las naciones, profanaste mi nombre entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y ahora dice Dios: y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor: cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dice: yo voy a hacerlo por mí y voy a hacer un cambio radical en todo lo que va a ser mi pueblo, porque ahora mi nombre va a ser apartado, va a ser algo que la gente va a saber que yo soy el Dios, y va a ser glorificado, que va a ser reflejado a través del corazón, del hablar, de la manera de ser, de la manera de actuar de las personas que están a su alrededor. Y dice más adelante: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, mira lo que dice, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Cuando yo levanto en mi corazón un valor, una imagen, un Dios, un ídolo, cualquiera que sea, yo estoy profanando el nombre de Dios. Ya no es el Dios vivo el que me da valor o el que me da significado. Ya no es el Dios que hizo todas las cosas el que está poniendo en mi corazón ese impulso para vivir, sino que son otras motivaciones, son otros anhelos, otros deseos, otra proyección. Dice: yo voy a hacer eso, los voy a limpiar, voy a quitar todos esos ídolos. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Y mira cómo dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Yo voy a poder santificar el nombre de Dios, yo voy a poder reflejar el nombre de Dios, porque me va a dar un corazón nuevo, un corazón sensible, un espíritu que se mueve conforme al Espíritu de Dios, porque lo dice más adelante: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dice: yo a través de mi espíritu voy a hacer que tú vivas, que tú te muevas por mi palabra, por mis principios, por mis fundamentos. Eso lo voy a hacer para que lo tengas en tu corazón y sea mi espíritu el que te mueva. Ya no lo que antes, porque tu corazón va a ser sensible a la voz de mi espíritu y vas a poder santificar ahora sí mi nombre. Entonces vamos entendiendo que santificar, que proclamar el nombre de Dios es esa bendición de reflejar la naturaleza, el carácter de Cristo en nosotros. Y es a lo que se está refiriendo la palabra. Entonces dice: es que no uses, no proclames mi nombre como cualquier otro nombre, como algo común que ocurre, como algo que todas las gentes hablan, que nada más dicen mi nombre sin creer en lo que están declarando. Ay, Dios mío, porque me asusté. Ay, Señor,
¿Qué impacto? Estoy proclamando, estoy declarando la esencia de un Dios. Que tengamos cuidado en cuando nosotros declaramos, cuando nosotros hablamos acerca de nuestro Dios. Está hablando algo, porque cada vez que lo proclamas me representa a mí. Proclamar mi nombre. Y por eso lo dice en el 36 de Ezequiel que vimos en el verso 32. No lo hago por vosotros, Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Dios está diciendo, yo soy el creador y yo soy el que voy a hacer esta obra, que es una obra grandiosa en el corazón de todos ustedes. Esto lo hago para santificar mi nombre, para expresar mi gloria. Y el tomar el nombre de Dios en vano, entonces es cuando tú estás tomando lo que es la presencia. Es como agarrar una maleta y vas a salir de viaje, pero agarras la maleta y no le pones nada. Y estás cargando una maleta, pero sin nada, sin contenido, sin significado, sin nada que lleva adentro. Dice, tomar como algo común mi nombre es como tomar esa maleta vacía y llevarla para allá, para acá. No tiene sentido, no tiene significado. Y a eso se está refiriendo el Señor cuando nos está hablando de declarar su nombre. Por eso en el libro de Proverbios, en algunas traducciones, 18:10, dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, que es una fortaleza, declarar su nombre en medio de los problemas. Y nos va enseñando un poco a poquito el Señor, que su nombre es una fortaleza. Y en el Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. No en lo que la gente confía, no en lo que es la fortaleza para las personas, sino que nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestra seguridad está en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor. Cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, orando la última noche en el Getsemaní, está haciendo una oración con el Padre. Y en esta oración pone una palabra muy impactante, Jesucristo, en Juan 17:6. Les dice, he manifestado tu nombre a los hombres. He expresado lo que tú eres, tu esencia, tu naturaleza a los hombres. Está haciendo una oración con el Padre. He cumplido y he podido reflejar tu gloria. He podido expresar lo que tú eres a todas las personas, a todos los hombres. Que del mundo me diste. No dice, te he manifestado a ti, sino dice, he manifestado tu nombre, tu carácter, tu esencia, tu naturaleza. Está hablando que Jesús pudo expresar, de poner el nombre de Dios sobre todas las cosas como lo más significativo. Y dice en el capítulo 17, en el verso 11 del mismo Juan, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Está haciendo una oración para que sean uno así como nosotros. Guardarlos es colócalos para que vivan en esa esencia de lo que tú eres. Y entonces serán el reflejo de tu naturaleza, que es Cristo. Y la gente les dará por nombre cristianos, porque estamos reflejando la naturaleza, la esencia de lo que es nuestro Dios. Y es lo que está haciendo esa oración. Guárdalos para que puedan tu nombre estar sellado en su corazón, tu esencia, tu naturaleza, y lo puedan mostrar a donde quiera que vaya. Y luego dice el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu nombre. Les enseñó a vivir, a moverse, a caminar en la naturaleza del Padre, en la esencia de lo que era Dios. Por eso cuando Jesucristo parte, ellos empiezan a expresar, reciben al Espíritu Santo como Dios lo había declarado en Ezequiel, y empieza su corazón a ser diferente, su naturaleza a ser diferente, sus motivaciones empiezan a ser diferentes, dejan de ser ellos el centro de todas las cosas y empieza Dios a ser el centro de sus vidas y las personas más importantes y más significativas que ellos mismos. Y dice, yo ya los he guardado y los he puesto de tal manera que ahora ya está tu santo nombre en su corazón, en su vida. Y es como Dios lo va estableciendo. Es una dependencia de Dios. Nosotros somos humildes, por eso es un principio de humildad. Cuando tú no eres lo más importante, cuando lo que yo hago, lo que yo logro, o mis fracasos, o mis derrotas, no son lo más importante, sino que es mi Dios, es mi Cristo. Normalmente nosotros nos movemos por si tenemos éxitos o por si tenemos fracasos. Y actuamos en el medio que nos rodea de acuerdo a lo que consideramos que son nuestros éxitos o son nuestros fracasos. Si hemos fracasado mucho, pues es una manera de hablar, una manera de presentarnos. Y si hemos tenido éxito, también es otra manera de hablar y otra manera de actuar. Y dice que cuando yo estoy en Cristo, ya no se ve ni yo, ya no se ve lo que yo he logrado, ya no se ve lo que yo he alcanzado, se ve al Cristo en quien yo creo, se ve la fe en el quien yo me sostengo y empiezo a disfrutar, a vivir y la gente sabe que ella tiene a Cristo en su corazón, porque no me está definiendo algo que yo he establecido, sino en quien yo he creído, es lo que va definiendo mi corazón. El hombre cuando pierde su relación con Dios en el Edén, se aparta de Dios y la gente dejó de invocar el nombre de Dios. La gente dejó de establecer no es una declaración, sino es esencia y de reflejar la naturaleza, la vida de Dios en ellos. Y se apartaron de Dios. Cuando Set tiene su hijo, le pone por nombre Enos. Y dice la palabra en Génesis 4:26, y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. En aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tú dices, ¿por qué comienzan los hombres a partir de el nacimiento de Enos? Empiezan los hombres a invocar, a establecer como la esencia de su naturaleza, de su ser, el nombre de Dios, a reflejar esa relación con Dios. El nombre de Enos significa hombre, Enos significa hombre mortal y frágil. Cuando el hombre se ubicó dentro de su naturaleza real, de que somos muy frágiles y que somos mortales, aprendemos a depender de un Dios poderoso y a honrarlo a nuestro Dios. Cuando vemos nuestra verdadera naturaleza. No sé si te ha pasado que alguna vez has estado bastante enfermo y has tocado los bordes de que no sabes qué va a pasar con tu persona. Nos volvemos humildes, reconocemos nuestra fragilidad, nos volvemos como personas que escuchamos a la gente. La gente empieza a ser importante y empieza a ser significativa. Lo que nos dice es muy valioso y es muy importante. Ya en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad no nos interesa vernos, no nos interesan grandes cosas para nosotros. Con el solo hecho de poder disfrutar, de poder ver a la gente, ya es significativo para nosotros. Y nos volvemos humildes porque vemos lo frágil que nosotros somos. Y entonces empezamos
a invocar, a declarar que no soy yo, sino es el que vive en mí, como decía muy claro. Diferentes profetas estaban declarando: en cuya presencia me muevo, en cuya presencia soy. Cuando tú eres como un cristiano, es que te estás moviendo en la presencia de Jesucristo por medio de su Espíritu, y empiezas a expresar la voluntad de Dios en tu manera de hacer las cosas, de actuar. Ya no es en tus deseos, en tus placeres o en tus necesidades, sino en la voluntad de Dios. Y empezamos a ver como lo más importante en nuestra vida. Dice en Isaías 64:7: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Está declarando el profeta y está declarando el corazón de Dios. Y está viendo cómo el pueblo dice: no hay quien viva su fe. No hay quien invoque tu santo nombre. No hay quien no se vea como lo más importante la persona y se refleje al Dios vivo en el que cree. No lo hay. Por lo tanto, nos separamos de nuestro Dios y empezamos a vivir en nuestra maldad, conforme a nuestros pecados. Y empieza a declarar: tú eres Padre, tú eres mi Creador. Nosotros somos barro, y como barro, tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. Podemos decirle a Dios: Señor, yo quiero ser obra de tus manos. Yo quiero que tú vayas moldeando mi corazón, que vayas moldeando todo mi ser. Yo ya no quiero vivir conforme a lo que a mí me parece, sino quiero vivir conforme a lo que tú has establecido para mi corazón y para mi vida. No quiero moverme de acuerdo a mis placeres, sino quiero moverme de acuerdo a tus principios y fundamentos. Y es como Dios lo va estableciendo. El nombre de Dios vemos que era importante en el Antiguo Testamento. Y muchas veces en el Nuevo Testamento dice que en el nombre de Jesucristo vamos a echar fuera demonios. Hace algunos años, ya bastantes años, mi esposa y yo fuimos a un curso en Dallas, hace más de 20 años. Y en ese curso estaba la esposa de John Garlock hablando sobre cómo movernos en el nombre de Cristo. Y nosotros estábamos como esponjitas queriendo aprender todo lo que se refería. Y en eso platicó el caso de una joven que también dio este curso. Y esta joven pues estaba trabajando ahí en Dallas. Y al salir de su trabajo, otro joven agarró y le arrancó el bolso que tenía su quincena y empezó a correr. Y la joven empezó a ir detrás de él. Y no lo podía alcanzar hasta que gritó y le dijo: en el nombre de Jesucristo, detente, regrésame mi bolso. El hombre se detuvo, regresó y le dio su bolso. Vemos cómo el nombre de Jesucristo tiene poder. Tiene poder, porque es Cristo mismo. Nosotros, mucha gente dice: no, y esto yo lo aprendí de los pentecostales. Los pentecostales me enseñaron a moverme en el nombre de Jesucristo, a declarar el nombre de Jesucristo como la esencia de lo que era el nombre de Jesucristo. Y lo he usado, lo he declarado, y Dios ha glorificado su nombre, porque es Él mismo el que va estableciendo y el que va haciendo las cosas. Hay tres maneras en las que nosotros podemos profanar el nombre de Dios o usarlo, vivirlo correctamente de forma
humilde. La primera forma que vamos a ver el día de hoy es por medio de la oración. Y Dios le está diciendo a su pueblo que han entrado para habitar entre naciones paganas, donde la hechicería, la idolatría, la maldad es muy grande en medio de todos ellos. Por eso que esos pueblos llamaban por sus nombres a sus ídolos. Y Dios le está diciendo, tengan cuidado, no, mi nombre no es como los adivinadores que declaran el nombre de sus ídolos, de sus dioses. Mi nombre es santo y es importante. Y vemos que muchas veces nosotros declaramos el nombre de Jesús, hablamos en el nombre de Jesús, pero no vivimos la fe en Cristo. Miren, pasó también, así como pasó con su pueblo, que había hechicería y todo eso, y dejaron de reverenciar, de reconocer, de declarar y de vivir en lo que era el nombre de Dios. Lo vemos que también en el Nuevo Testamento empieza a aparecer las mismas cosas. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el verso 13, dice, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Está poniendo un problema sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Intentaron, le echaron ganas porque escucharon eso y dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Está poniendo que intentaron invocar. No dice que lo invocaron, porque necesitas vivir la esencia de tu cristianismo para invocar el nombre de Dios. Uno invoca cuando esa presencia está en nosotros y lo establece sobre alguna situación, alguna adversidad. Tú invocas la esencia de lo que está en ti. Dice, por eso ellos intentaron. El Espíritu le dijo muy claro, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, conozco, pero ¿y ustedes quiénes creen que son? Y vino el Espíritu, un hombre, 7 hijos, y a todos les puso la paliza del siglo. A todos los dejó vestidos en su naturaleza original y salieron todos con esa humillación que les puso su espíritu. ¿Te ha pasado que muchas veces oramos y usamos el nombre de Dios de una manera egoísta para nuestro propio bienestar, para nuestro propio bien? Por eso Santiago es muy claro cómo lo va estableciendo. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces queremos que las cosas sean como nosotros consideramos, pero eso es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para tu vida, para tu persona. Yo lo he vivido y se los he dicho cuando una de las hijas estuvo al borde de la muerte. Es muy difícil hacer oraciones y decirle a Dios, Señor, no sé si te la vas a llevar, no sé si se va a quedar. Por lo que veo, pues ya está más cerca de ti que de acá. Pero te pido, Señor, que se haga tu voluntad. Pero te ruego que me muestres tu voluntad. Cuando hacemos eso, Dios en su misericordia nos muestra su voluntad, que siempre es buena, que es perfecta y que es justa. Y todo empieza a cambiar.
¿Estás dispuesto ante cualquier adversidad, ante cualquier dificultad, ante cualquier situación, a hacer una oración, decirle como Jesús en el Getsemaní: Padre, no se haga conforme a mi voluntad, sino hágase conforme a tu voluntad, que sea lo que tú quieres? Y Jesús les animaba a sus discípulos y les enseñó muchas veces en Juan 16:24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando yo pido en el nombre de Jesucristo, es que yo tengo ese carácter, esa naturaleza. Es que para mí el valor más importante es Cristo. Y estoy diciendo, y Jesús me dice: pues ahora en mi carácter, tú vas a pedir conforme a la voluntad del Padre. Y vas a saberte mover en lo que realmente tiene valor, tiene significado para lo que el Padre quiere para tu vida. Por eso pide todo lo que quieras y el Padre se va a glorificar, porque va a expresar su naturaleza, su gloria a través de tu vida. Y eso es lo que vamos estableciendo. Y cuando nosotros hacemos una oración vana es cuando pedimos para nuestros placeres. Estoy viviendo en pecado, sé que estoy viviendo en pecado y le sigo pidiendo a Dios: Señor, que esto que estoy haciendo siga y que se pueda cuidar, porque pues me conviene, porque pues estás haciendo una oración que no viene de Dios, que no se puede sostener en la palabra de Dios, y Dios no la puede bendecir y establecer eso para tu vida. En segundo lugar, uno es la oración. Otra forma en que podemos usar el nombre de Dios en vano es cuando nosotros damos una palabra que no viene de Dios. Cuando nosotros decimos algo que dijo el Señor cuando el Señor no dijo nada de eso. Y vemos como en Ezequiel 23:25 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Dice Dios: yo vi lo que ellos hicieron, que no era lo que yo estaba hablando. Y ellos empezaron a decir y a declarar, y que ellos vieron en un sueño cuando eso no vino de Dios. Y luego dice el versículo 28: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Es muy peligroso hacer eso, que tú das tu opinión, que tú hablas tu sentir, que tú hablas tu mejor deseo, pero no es el sentir de Dios, no es la voz de Dios, no es la palabra de Dios, sino es algo que nosotros queremos poner, queremos declarar, cuando Dios no está hablando nada de eso. Y eso es hablar en forma vana. Y por eso dice el Señor cuando habla del tercer mandamiento: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es lo que está diciendo? Algo muy fuerte. Que una persona que usa el nombre de Dios para declarar una palabra que dice que es de Dios, va a venir, no lo va a tomar como a la ligera, sino que va a haber una respuesta de parte de Dios. Y necesitamos tener cuidado. La palabra tomaré por inocentes, no lo dejaré sin culpa a este tipo de persona. Dice en Jeremías 14:15: por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esa tierra, pues con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Lo que estaban diciendo que era la bendición y que no iba a venir guerra, pues eso vendrá como destrucción sobre sus vidas. Y está poniendo muy claro que tengamos cuidado.
que eso que decían que no les iba a venir, eso es lo que les vino. Estaba escuchando de un pastor que tenía su congregación y uno de los líderes dijo que ya no aguantaba, que se iba de la congregación, que esto, y fue con el pastor en una reunión y le dijo: el Señor dice que tú morirás y serás destruido. Y agarró y se salió. A los 2 meses el que murió fue este hombre. Tenemos que tener cuidado, porque es algo muy valioso el nombre de Dios para declarar cosas que no son de nuestro Dios. Quizás llegues a pensar: bueno, es que yo he hablado, es que yo he declarado, es que yo he hecho. Mira, nosotros hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Cristo en la cruz. Dios nos enseña esto para que tengamos respeto y honra por su santo nombre, para que cuidemos nuestras declaraciones, cuidemos nuestro hablar, para que no caigamos en maldición. Jesucristo se llevó todas nuestras maldiciones, cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Honremos lo que el Padre hizo a través de Jesucristo para cuidar nuestras declaraciones, nuestras observaciones personales, y cuando tengamos algo de parte de Dios, lo digamos con humildad y le digamos a la persona: mira, me parece, tengo este sentir en mi corazón, si es de Dios, tómalo, esto es lo que te digo yo a ti. Y la persona sabrá en su corazón si eso es de Dios o si no es para su vida. Pero estamos cuidando la imagen de nuestro Dios, estamos honrando al Dios que vive, y no porque nosotros queremos ser vistos o reconocidos como personas espirituales, hablamos a la ligera y declaramos cosas a la ligera. Tengamos cuidado con las cosas que estamos declarando. La tercera manera, la tercera forma, cuando nosotros proclamamos el nombre del Señor de una manera incorrecta, cuando estamos viviendo de esa manera. Dice Levítico en el capítulo 19, versículo 12: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y luego en el 21:6 dice: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Que cuando declares, ten cuidado de reconocer siempre lo que significa el nombre de Dios. ¡Ay, Dios! Y cuando tú te asustas y te asusta a alguien, decimos frases como: ¡ay, Dios mío! Ese tal por cual que me asustó. ¡Ay, Dios mío! Ese animal tan espantoso, y empieza a decir de cosas. Estás profanando el nombre de Dios, usando a la ligera lo que es la naturaleza de Dios con una ofensa, con una declaración por miedo, por venganza, por lo que tú quieras. Tengamos cuidado. O como en inglés se dice OMG: oh my God, oh my God. ¿Cómo que oh my God? Si es el nombre de Dios, no es para que uses esas frases. Tengamos cuidado. Dice: mi pueblo ya se olvidó de lo que es la esencia de mi naturaleza y lo usan a la ligera, y dice hacen declaraciones en el nombre de Dios, que es el nombre sobre todo nombre, a la ligera. Y tengamos cuidado con eso. Por eso nos dice el Salmo 44:8: en Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Mi gloria está en el Dios en el que yo creo. Y por eso
Donde quiera que yo vaya, donde quiera que me encuentre, no importa la situación en la que esté, yo voy a declarar las bendiciones de Dios. Yo voy a hablar del Dios en el que yo creo, el Dios en el que me sostengo, el Dios que me levanta. Y yo voy a empezar a vivir y a moverme por lo que es mi Dios en mi corazón y en mi vida. Y por eso lo va declarando. Yo voy a declarar, yo voy a cantar en su nombre, lo voy a establecer. El canto es ponerle música, ponerle letra a lo que ya está en la Biblia, ponerle esa coordinación a las palabras cuando tú declaras lo bueno de tu Dios. Y eso es cuando tú lo declaras cantando. Dice el Salmo 113 en el verso 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Cuando nosotros, en medio de toda la creación de Dios, podemos ver que todo lo ha creado nuestro Dios y todo lo ha hecho nuestro Dios. Los mandamientos fueron dados por gracia. Vemos que había un pacto mosaico y el pacto mosaico se establece a través de estos 10 mandatos que están fundamentados en 10 principios. Pero antes del pacto mosaico había un pacto, el pacto que conocemos como el pacto abrámico, un pacto que Dios establece por medio de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y caminó con Dios. Cuando tú le crees a Dios, todo se ordena en tu vida, todo se alinea en tu vida, porque lo que te sostiene es esa fe en el Dios vivo. Y es un pacto que está fundamentado por medio de la fe, a través de la gracia que Dios nos da. Y es el mismo pacto que estamos viviendo el día de hoy con nuestro Dios. Es alinearnos correctamente en la palabra que Dios nos ha establecido para nuestro corazón. Y Dios es el que nos libera de todos los enemigos que hemos tenido. Los 10 mandamientos es ese fundamento por gracia para que tú puedas tener una relación correcta con Dios y correcta con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con la gente que te rodea, porque estos principios te mueven para que veas el por qué Dios está estableciendo estas verdades para tu corazón. Cuando tú utilices el nombre de Dios, que aprendas a hacerlo con reverencia, con honra, y que te muevas reflejando lo que tú crees. No las cosas, no los errores, no la proyección, sino al Dios en el cual hemos creído cada uno de nosotros. Y yo quisiera orar con ustedes. Yo no sé si hemos vivido en este principio de humildad, reconociendo quiénes somos, cuál es nuestra verdadera naturaleza, reconociendo mis limitaciones, pero también mis capacidades. Y cuando yo lo puedo reconocer, yo puedo adorar a mi Dios. Yo puedo honrar a mi Dios. Y empieza la naturaleza de mi Dios a ser parte de mi naturaleza. El lenguaje de Dios empieza a ser parte de mi lenguaje. Porque ya lo más importante y significativo es mi Dios. Es el Señor. Hay una humildad. Reconozco que ahora necesito para mi diario vivir y mi diario mover al Dios en quien yo he creído. Entonces vamos a hacer esta oración, te invito a ponerte en pie y vamos a pedírselo a nuestro Dios. Quizá fallaste cuando tú orabas. Quizá cuando tú usaste de una manera, dando una palabra a alguna persona, de una manera incorrecta. Quizá declaraste sin el fundamento verdadero el nombre de Dios, sino nada más para tu propio bienestar. Y Dios nos está llevando, animando a que hagamos un cambio en nuestro corazón, que empecemos a vivir dándole esa honra, ese lugar. Y como le dijo a su pueblo, yo voy a hacer ese cambio, no por ustedes, sino por mi santo nombre. Yo pondré
mi palabra, mis mandatos. Yo voy a escribir en su corazón mis verdades para que puedan, mis caminos sean sus caminos, mi verdad sea su verdad. Yo lo voy a hacer. Voy a darles un corazón nuevo y voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos dio la oportunidad de nacer de nuevo. Y nacimos de nuevo. Nos dio un corazón nuevo, de carne sensible. Volvamos otra vez a la esencia y que el Espíritu de Dios empiece a moverse otra vez en nosotros para vivir conforme a lo que Dios tiene para nuestra vida. Padre, gracias. Quiero aprender a caminar en este principio para poder honrar, para poder declarar, para poder moverme, porque tu nombre es santo, es santo, es santo. Y en esa santidad yo moverme, porque tú me apartaste, tú me llamaste de en medio de todos los pueblos para santificarme. En tu nombre, Señor, fui apartado por medio de Jesucristo. Y ahora esta esencia de tu carácter, Señor, que se escriba en mi corazón y que empiece yo a vivir por lo que tú eres, por lo que tú has declarado, por lo que tú has establecido en mi corazón y en mi vida. Tú eres la bendición de mi corazón, Padre. Te ruego, Señor, que me ayudes a poner en orden y a que pueda yo vivir reconociendo mi verdadera naturaleza, mi verdadera condición, para que así como el pueblo tuyo en el principio que se había alejado porque el pecado los había apartado, cuando le das a sed a Enós, el pueblo volvió a invocar porque pudo reconocer el pueblo, y por eso le pusieron ese nombre de Enós. Pudo reconocer su fragilidad, pudo reconocer que eran mortales, que tenían solo un tiempo en esta tierra y que por lo tanto dependían completamente de ti, de tu presencia. Y el pueblo empezó a vivir reflejando tu naturaleza, como un pueblo apartado, como un pueblo santificado que glorificaba tu nombre. Así yo quiero vivir, Señor. Así yo me quiero mover, como un pueblo que te sabe honrar, que sabe moverse en tu verdad, y que ahora lo que me levanta, lo que me impulsa, eres tu Padre y Dios mío. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.